la caminata más triste que he tenido que hacer tal vez en toda mi vida. Dragoncitos, lo siento mucho. Siento mucho haberles fallado. Amigos, bienvenidos a una edición más de Luisillo, el científico, en la cual comenzamos cabizbajos, comenzamos con los ánimos abajo. Ni siquiera hemos hecho la épica, emblemática transformación de Luisillo genérico a Luisillo super investigador científico, porque estamos de luto, amigos míos. Es un día oscuro, es un día gris, incluso de cielos lluviosos. Pues hoy tenemos un funeral. Sé que saben a qué me estoy refiriendo, amigos míos. El triste funeral de nuestros queridísimos, adoradísimos dragones acuáticos. Incluso en la pantalla hemos puesto unas tumbas en homenaje a ellos. Pero era inevitable, de verdad, era algo que todos sabíamos que debía suceder. De hecho, está rarísimo. A ver, Cuchao, vamos a ver si puedes acercar la cámara lo suficiente para que se vea. Es que número uno, el agua está muy turbia, ¿ok? Y número dos, ya nada más quedan, bros, 2 dragones acuáticos con vida. Solamente 2, ¿ok? Vamos a ver, vamos a intentar encontrarlos. Vamos a echarles aire. Amiguitos, llegó su aire. Ah, mira, acá está. Acá está uno. ¡Ay! No, lo lastimé horrible. Perdóname, dragoncito, perdón. Es que ya están bien grandes. Ya ni siquiera caben bien en la jeringa, ¿saben? Solo hay uno. No, y miren cuántos cadáveres. O sea, de verdad, quiero que vean cuántos cadáveres. A ver si se puede ver, Cuchao. Enfoca aquí, o sea, justo. Es más, lo voy a voltear. Sí. Voy a echar aire abajo, amigos, para que puedan analizar cuántos cadáveres hay ahí abajo. O sea, es impresionante, mira. ¿Listo, Cuchao? Miren eso. Miren eso. Se logra ver, se alcanza a ver demasiados cadáveres de dragón acuático. Aquí tenemos la muestra de uno de ellos. Muertito el pobre. Y sé lo que están pensando, amigos. Sé lo que están creyendo. Luisillo, es lo que pasa porque los desatiendes. No los estás cuidando como se merecen. Ellos te lo dieron todo y tú les regresas nada. Pero la realidad es que no, la realidad es que es su ciclo natural de vida, amigos. Sabíamos desde un principio que su vida óptima, y recalco óptima, era de 2 a 3 meses máximo, ¿ok? Su tamaño ideal, su tamaño más voluptuoso iba a ser de unos 2 centímetros. Entonces sí, las cuentas las hacemos, las apuntamos. Este es su ciclo natural de vida. Entonces sí, nuestra sociedad algún día floreciente, algún día dominadora de ciertos ámbitos de este planeta, se ha marchado. Es como el Imperio Romano, algún día lo tenía todo, al otro día ya no tiene nada. Es como el Imperio Azteca, llegó algo más a apoderarse de ellos. Pero no todos son malas noticias, amigos, claro que no. Y es que al parecer pusieron huevecillos. En la primera edición de Luisillo Científico y los Dragones, les platicamos que en un ciclo de vida óptimo estos bros morían, perdían la vida, pero dejaban huevecillos porque se cruzaban, se apareaban. Y creo firmemente que sí han dejado huevecitos. O sea, de verdad lo pienso, de verdad lo opino. Estos puntitos de aquí, amigos, o pueden ser restos de caquita, vaya, es muy posible, o pueden ser restos de comida que sí les seguimos dando de comer, o pueden ser huevecillos. Entonces dije, se lo debo a mis fieles científicos, seguidores de Luisillo Científico, documentar el proceso de cómo se va a hacer el replanteamiento de los dragones, ¿ok? Cómo es que vamos a ser lo más optimistas posibles, vamos a replantear los huevecillos en otro lado y vamos a limpiar de una vez por todas esta agua, porque esta agua está
muy sucia, está muy marrana. Pero es que cielo santo, ténganme compasión. No sabía cómo cambiar el agua sin matar a los dragones. Esas cosas son muy frágiles. De igual manera en internet vimos en varios lados que está bien en agua sucia, que incluso les gusta y demás. Entonces vamos a reubicar a los pocos, muy pocos sobrevivientes. Les digo, creo que nada más son 2 sobrevivientes de nuestra sociedad dragonesca. Y vamos a también a reubicar a los huevecillos, posibles huevecillos. Vamos a lavar el hábitat y pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Se lo debemos al bien de la ciencia, amigos míos. Claro que se lo debemos. A por ello. Tenemos aquí un vaso. Vamos a echarle tantita agua de botella. Y vamos a intentar reubicar a nuestros carnalitos, ¿no? Imagínense que nuestros 2 sobrevivientes es uno macho y uno hembra. Y acabamos haciendo una unión amorosa. Ahora irrompible, porque pues ya no tienen más que hacer, ¿sabes? Ahí está, tenemos a uno. Tenemos a nuestro primer sobreviviente. Repito, a la base, primer sobreviviente. Bienvenido a su nuevo hogar, joven dragón sobreviviente. Miren lo que feliz está nadando. Qué alegre, qué bonito. Nada como dando vueltas, ¿no? Está desquiciado. Incluso este carnal es muy largo. O sea, este creo que es el más largo que tenemos de todos. Este sí le echó sus 2 centímetros, ¿eh? O sea, sí alcanzó su tamaño adulto por completo. Y tenemos aquí al otro sobreviviente. Vente de una vez, chiquito. No te quieras resistir. Que esto es inevitable. Esto va a suceder, ¿ok? Dragoncito número 2, reubicado, listo. Que este está bien chiquito, la verdad. O sea, este segundo que acabo de echar está bien pequeñito. Sí es un bebecito nada más ahí nadando e intentando adaptarse a un nuevo mundo. Y de verdad creo que es todo lo que tenemos de sobrevivientes, O sea, creo que es todo. Voy a intentar ahora rescatar también los huevecillos, o bien lo que yo creo que son huevecillos, pero igual y son cacas. Igual y estamos simplemente rescatando unas caquitas. Voy a poner estos, pues, ¿qué será, Cuchao? ¿Los ponemos en el mismo que el otro? Sí, obvio. Sí, ¿verdad? O sea, huevecillos deben ir con los dragones vivos. Sí, claro. ¿Para qué sacamos el otro vaso? Yo creo que todo debería ir aquí. Vamos a echarle sus huevecillos. O si no, pues sus caquitas, ¿no? Ya bien feliz de los dragones. Casa limpia. Y en eso ahí les van sus cacas, carnales. O sea, miren qué asquerosidad. O sea, esta cosa es un cementerio de dragones. Y... la madre, la pésima idea olerlo, pésima. No, la peste es inevitable. Pues vamos a lavar esto, ¿no, Cuchao? Está súper triste esto, lo borgo. Pues vamos a lavar esto, vamos a hacerles un funeral apropiado a nuestros dragoncitos. Esta es la caminata más triste que he tenido que hacer tal vez en toda mi vida. Todo científico se niega a creer que su experimento tiene fallas. Dragoncitos, lo siento mucho. Siento mucho haberles fallado. Aunque tal vez no les fallé. Tal vez fue el ciclo de vida natural, no lo sé. Pero lo siento mucho. Me duele ver sus cadáveres ahí. De todo corazón me duele. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco. ¡Oh, no, Cucho! Este es un momento muy sad, muy triste. ¡Dragones! No, me huele culerísimo, ¿no? Miren cuántos cadáveres de dragón. ¡Lo borgo! De hecho se quedaron como hasta el final. Memes, mira esa asquerosidad. Dragones. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Vamos a ver si no hay uno ahí. A ver si no hay uno vivo por ahí. Nah, todo se ve bastante muerto, amigo. Parece diarrea, amigo. Parece diarrea, parece... ¡Dragones! Nunca creí tener que llegar a este momento, pero es hora de despedirnos. Sean felices en el cielo de los dragoncitos. Hasta luego. Entonces, pues bien, vamos a lavar esto. Vamos a dejarlo chido, así como nuevo. Y pues con suerte, ahorita que volvamos a pasar los huevecillos y los dragones sobrevivientes,
pues podrán renacer ahí, podremos tener otra civilización. Por cierto, los dragoncitos estos que les había contado que intenté criar, los triops, no pude, amigos, de verdad no. Terminemos de lavar el ahora difunto hogar y vamos a hacer la reubicación. Ya quedó lavadita, ya está. Hasta huele rico, la verdad, huele sabrosón. Vamos a proceder a echarle agüita a esta cosa. Y listo, pues a reubicar nuestros dragoncitos. Que aquí están los dos sobrevivientes. Mírenlos ahí bien felices, bien contentos, nadando en su agüita limpia. Pues suerte en su nueva civilización, amiguitos dragones. Esperemos que puedan criar ahí a más familias dragonescas, dragonzosas. Ahí van. Ahí están. Podemos verlos ya nadando, muy felices, muy alegres. Wow, sí se ven muy transparentes, ¿eh? Qué bonito, qué cool. Aprovecho para echarles, pues supongo que tantita comida, pero muy poquita, porque nada más son 2 carnales. Y ya habíamos platicado que pues estos brothers, si les das mucha comida, mueren de obesidad mórbida. Entonces muy poquita, así de verdad, muy poquita comida les vamos a echar. Nada más para esos 2 carnales. Repártanselas sabiamente. Sean compartidos, mis bros. Y bueno, yo creo que con esto marcamos ahora sí un final definitivo de la saga entre Luisillo el Científico y sus dragones. No quería dejarla inconclusa, notaba en los comentarios que ustedes estaban muy curiosos de qué había pasado, qué había sucedido. Yo creo que con esto ya marcamos un final de esta saga. Gracias por haber estado tan atentos a esto, de verdad. Se agradece, bro, se agradece. Hicimos el experimento Kuchao y yo en la casa, no sé, de una manera muy tonta, muy casual. Y en eso fue como, oh, cielo santo, mucha gente está viendo estos videos. Entonces, gracias por estar al tanto de estas babosadas. Nos divertimos mucho, amigos. Nos agrada. Comenten qué otros experimentos les gustaría para Luisillo el Científico. Y bueno, la única razón por la cual subiría otro de esta saga es si de verdad pasa algo muy sorprendente. O sea, de que algo muy impactante llega a suceder con esta sociedad. Que no lo creo, pero ya estaremos viendo. Y si no, pues la verdad es que ahora sí se marca el mero final de la saga de los dragones acuáticos. Muchas gracias, amigos, por haber estado al pendiente, por haber estado al tanto. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ha visto a su sociedad caer, a su sociedad morir, pero está dispuesto a darle un nuevo intento.